algunas personas es así de contundente, blanco y negro, luz y oscuridad. Recordemos esto, mis hermanos, bien importante, y antes de continuar me presento para aquellos que van por primera vez acá. Soy capítulo, verso por verso de la palabra de Dios, y nos concentramos exclusivamente en exponer la palabra de Dios y darle sentido práctico a nuestras vidas. El Señor nos quiere hablar, el Señor te quiere hablar esta mañana. Pierdes este mensaje porque te quedas dormido, a lo mejor te vas al infierno. Así te lo voy a decir, así te lo voy a plantear. Así de drástico es esto, blanco y negro, luz y oscuridad. No hay tintes de gris, no hay un matiz intermedio. Vamos a este estudio que vamos a continuar hoy. Y sin embargo, usted me puede decir, bueno, yo no estuve la semana pasada, no sé de qué hablar. Vamos a continuar con la misma temática. Básicamente es una continuación. Así que marido ve a su mujer que está cabeceando, dele un codazo. Mujer, dele una bofetazo, marido, si se duerme. No, no sé. No, es cierto. Qué violencia, ¿verdad? No. Nomás una dice por acá. No. A la persona que usted a un lado, que viene con usted y diga, ¿ves? Te vas a ir al infierno. No. Se trata de que usted se examine a sí mismo. Esta palabra no es para el vecino. Esta palabra de este mensaje usted tiene que hacer una introspección, un examen de su corazón, y tiene que definir si usted es hijo de Dios o no lo es. Y si no es hijo de Dios, este es el día de su salvación. Este es el día en que usted puede arrepentirse de su manera de vivir y dejar de ser hijo del diablo, vivir en la oscuridad, en lo negro, y voltear a la luz. La luz nos ven por los medios de comunicación que no están funcionando en este momento. ¿O sí está funcionando? Me están viendo por allá. Es igual, les digo, si este es el día de su salvación, este es el día, si usted estaba esperando algo además de esto, esa decisión que usted tome este día, ese decirle sí al Señor, es porque el Señor le está llamando. Confíe en que es Dios el que le está hablando en esta mañana, que no es una persona de no, es Dios que te está hablando. Dios que se comunica todavía hoy en día audiblemente a través de un mensaje y sigue llamando a las personas que están muertas en vida. Zombies. ¿Ha visto las películas de zombies por ahí? Esas personas sin cerebro, ¿sí las ha visto? ¿Verdad? Esas personas sin cerebro, que los ojos hundidos, que andan ahí comiéndose a la gente. Es una... No desayuné nada raro. Si una persona no es hijo de Dios, es un zombie. Es una persona muerta en vida, no tiene espíritu. Simplemente es un cuerpo que anda esperando que le caiga a tierra e irse. Ser de nuevo, tener una nueva vida y hacer la diferencia para tus generaciones. Este es el día que Dios nos está llamando. En la semana pasada hablamos precisamente de esas cosas, la diferencia entre los hijos de Dios. Decisión. Pero también les dejé una tarea que les hizo pensar bastante. Les dije un versículo, lo cité. No les dije la referencia bíblica para que pusieran a investigar. Si no lo
se trata esto. Y más allá de eso, sin que lo comparó con lo que habíamos estudiado la semana pasada, y tal vez haya encontrado un sentido en estas palabras que a muchos de nosotros que nos llamamos cristianos nos afectan todos los días. El versículo de es pecado. Santiago 4:17, por si no había hecho la tarea. Pero bien, esto es algo importante. ¿Qué significan estas palabras para usted? Ahora, del diablo, ¿qué significa ahora para usted? Que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, estás viviendo en pecado. Estás haciendo pecado. Para ahondar en más el tema y empezar en nuestra mente a nosotros mismos. Quiero que me acompañen a esta palabra antes de entrar en el texto bíblico que nos compete el día de hoy. Palabra que está en Lucas capítulo número 10, en el verso número 25. ¿Ya llegó ahí? Dígame, voy a esperar hasta que encuentre en su Biblia este capítulo. Lucas capítulo número 10, versos 25 al 37. Amén. Y se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, este verso tiene mucho que ver con estos versos, pero este pasaje, con aquello que les dejamos de tarea. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De la ley, muchos cristianos mal informados piensan que practicando obras y actitudes exteriores van a poder ser justificados. Pero el caso descrito en la parábola del buen samaritano apela a lo más que ha sido tu enemigo hasta el punto de atenderle, curar sus heridas, restablecerle y pagar sus deudas aún a cambio de nada. Esta es una verdadera prueba de amor. Nos revele la respuesta en lo que vamos a estudiar. Continuemos ahora sí con primera carta de Juan, capítulo número 3. Y vamos a leer otra vez todos los versos que tienen este contexto, desde el 4.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros. Mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Amamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu haga en esta mañana a la iglesia. Señor, realmente nos ayude a discernir la profundidad de esta palabra tan profunda como lo es, una espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo hasta los... Quieres hablar de una manera tajante y dura, confrontarnos con lo que es blanco y lo que es negro, de manera que aprendamos a huir de la oscuridad para acercarnos a la luz. Te damos gracias, Señor, porque en la a nosotros mismos y tener conciencia de quiénes somos verdaderamente. Háblanos y transforma nuestra manera de pensar y de ser, de manera que seamos luz y no oscuridad. Gracias te damos por lo que nos quieras revelar en este día. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, nos quedamos en el verso número 9. Vamos a continuar nuestro estudio a partir de aquí, mis hermanos. Tomen nota mental de esto al final. Y que se empape de este mensaje por si queda alguna duda dentro de usted o alguna pregunta. Y si aún tuviera preguntas, aunque nos vea por internet, mándenos un mensaje, haga sus preguntas, aclare, esto es vital. Si se queda con... Hagamos esto.
Y vuelvo a lo mismo. No me pregunte por su vecino. No me pregunte por su esposo, por su esposa. Pregúnteme por usted. Pregúntele al Señor por usted. ¿Dónde está usted? El Hijo de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Palabra interesante. La práctica a los hijos del diablo. El cristiano peca, pero no practica el pecado. No puede practicar el pecado porque hay algo en él que se lo impide. Y no somos nosotros. No es mi esfuerzo practicando el pecado. Vamos a hablar de esto. La regeneración en el creyente es instantánea y progresiva al mismo tiempo. Comienza en el momento en que escuchamos la voz de Dios y venimos a la salvación. Pues la gente dice todavía, es que yo dije, yo levanté la mano. Fui yo que anduve buscando a Dios todo el tiempo. De veras. Piénselo bien. Vamos a encontrar esta respuesta. Versos 5 al 15. Y lo vamos a contrastar ahí mismo. Romanos capítulo 10, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribió: yo obedezco la ley. La ley de Dios, ¿la obedeces? ¿Vives para obedecer la ley de Dios que está escrita en la palabra? ¿De veras? Si lo estás haciendo, estás en un gran error. No puedes, no podemos, no en nuestras fuerzas. Note lo que dice a continuación el verso 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. No soy yo el que va a traer justicia de Dios. Es Dios el que trae la justicia a mí. Es su justicia impuesta en mí. Es su... Pero no soy yo. Note cómo continúa. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está, me dice. Ahí está, pastor. Si yo invoco el nombre del Señor, voy a ser salvo. ¿Sí? Tú no puedes confesar con tu boca que Él es Señor y que Dios lo levantó de los muertos, a menos que Él te haya llamado primero. Él tuvo que haberte llamado. Tú tuviste que haber escuchado un mensaje, debió haber entrado por tus oídos y debió haber hecho algo en tu mente y en tu corazón. Pero fue el llamado de Él. Tú no estabas buscando a Dios, Él te buscó a ti. Él te nombró a ti. Él tuvo un propósito desde siempre para ti y te llamó. Y tú simplemente respondiste. El Evangelio es el detonador. Y yo les explico, por eso voy a leer estos siguientes versos ahí mismo en Romanos, donde nos quedamos. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La voz de Dios llegó a ti, escuchaste el mensaje, y de la misma manera que Lázaro salió de la tumba cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate y sal. De esa misma manera, escuchamos el mensaje que estábamos muy más. Y el Señor nos llama y contestamos y salimos a la vida. Y tenemos vida nueva. Escuchar el mensaje del Evangelio es el detonador que provoca el nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento, como dijimos, es el resultado de escuchar entonces la voz de Dios, llamándonos a salir de los sepulcros en los que habitamos. Pregúntese esto, contésteme esta pregunta, y usted también. ¿Tuvo algo que ver Lázaro con levantarse de la muerte? No. Lázaro no hizo nada porque estaba muerto. No se va a mover. No puede hacer nada. Tú y yo no podemos hacer nada porque estamos muertos en nuestros pecados, muertos espiritualmente para responder. Que nos llamaban del otro lado y nos dijeron, levántate, sal de esa tumba. Y dijimos sí. Levantamos la mano y salimos de la tumba. Y tenemos vida nueva. Esto es importante que lo entendamos. Por supuesto, Lázaro no tuvo nada que ver con eso, igual que tú y yo no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento de nuevo. Es el llamado de Dios y nuestra respuesta nada más es sí quiero. Nos habla inclusive acerca de cómo ocurrió en él. Pablo era un hombre que también estaba muerto en pecados, un gran conocedor de la ley, fariseo de fariseos, ¿verdad? Con un gran nombre, hacía. Pero no es salvo. Saulo de Tarso no era salvo. Saulo de Tarso era un hombre de la ley, un hombre que trataba de portarse bien, que buscaba agradar a Dios, pero estaba muerto. Y siendo muerto no. Leemos cómo ocurrió en él esa transformación en Gálatas capítulo 1, versos 15 a 16, donde escribió, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, vida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no tienes que preguntarle al que está a tu lado, ¿será bueno que yo me salve? Nadie se puede salvar por ti. Al llamado. Tú tienes que contestar a la voz de Jesús. Y es así como somos nacidos de Dios. Es algo que Él hizo en nosotros. Es su voz, es su llamado para su gloria.
a esa nueva naturaleza, sino que es una imposición en el corazón del nuevo creyente. Jesús mismo, por su Espíritu Santo, que vive en nosotros ahora, una vez que hemos decidido que sí, Él hace nosotros. Esto es algo que tenemos que entender. Es un cambio que empieza a ocurrir en una metamorfosis, como de las mariposas. Les cuento la historia por si no la conocen, de las mariposas. Las hojas, una comen, son bien comilonas y bien activas, ¿verdad? Comen y comen todo el día. Y de repente un día la oruga está bastante llena y empieza a sentir un cambio en ella. Y empieza a salir cera una ramita de esa planta. En un capullo queda encerrada. Y mientras está encerrada, empieza a sentir un sueño profundo. Un sueño tan profundo en el cual no siente lo que está por pasar. Todo se hace líquido. Y después de un tiempo empieza a despertar y siente un gran dolor y una gran incomodidad porque se siente atrapada en algo que no le permite moverse. Dolor terrible. Y golpea y se estira y se esfuerza y rompe el capullo. Entonces extiende sus alas y sale volando y puede ver horizontes nuevos, desplegando colores de un cristiano recién nacido. Algo ocurre con nosotros. Algo ocurre con nosotros que despertamos y despertamos en dolor tal vez, pero vemos nuevos horizontes. Ya no vemos la vida como antes. Ha habido un cambio, una metamorfosis que nos permite ver con la perspectiva de Dios los problemas. Y decimos, Dios es más grande. Y podemos salir adelante. Esperamos en Él y podemos tener una... Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esos son los... y la gracia. Una nueva naturaleza hay en nosotros. Es la presencia del Espíritu Santo, quien ahora vive en nosotros, como dice en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, el Espíritu Santo de la promesa. Y luego continúa en Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo hacia los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu, la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo que vive en nosotros es quien nos impulsa a vivir y nos convence de justicia. Por esa razón no podemos practicar el pecado los cristianos, porque nos está todo el tiempo convenciendo de pecado. Y nos arrepentimos. No nos quedamos ahí. Por eso el cristiano no puede vivir practicando el pecado. Por eso si una persona se llama cristiano y vive practicando el pecado, no ha nacido de nuevo. Hay una evidencia. Lo que esto significa practicar el pecado. Adicciones, vivir de una manera ilegal, ilegítima con una pareja, es practicar el pecado, como le hemos hablado.
practicar el pecado. Ese tipo de cosas tienen que ser arregladas. Tenemos que caer en convicción y arreglar esta situación. También quiero decirles, hay algo más también. Y me hizo una pregunta muy interesante. Ya había angustia, ya había enojo, ya había frustración en el corazón de este joven. Porque en la escuela en que él va, en una de las clases que dan, pueden hablar sobre algún tema. Y una jovencita habló acerca de satanismo, diciendo que era algo, es una religión. Y practicando el satanismo es algo que ella hace. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Déjale una cosa, satanismo y todos los ismos son iguales. Todos los ismos. ¿Cómo los ismos? Sí, todas las religiones son lo mismo. Satanismo y todos los ismos sí son religiones. Cristianismo también, si es religión, sí. Es lo mismo. Y las personas que practican una religión siguen siendo hijos del diablo. Lo mismo, estás en el mismo lugar. No, yo soy panteísta. Qué bueno, ¿crees que todo es Dios? También estás junto con todos ellos. Lo único que tú eres hijo de Dios o eres del diablo. Pero no me vengas con historias de que tú tienes una religión que te va a salvar porque no existe tal cosa. No la hay. No la hay. Despierta donde estás. Ya. Cualquier religión, sí, inclusive si vienes aquí esta mañana y te sientas en uno de estos lugares practicando una religión porque es domingo y tengo que venir aquí, estás en un mal lugar. Despierta. El llamado de Él. Porque si nada más estás practicando el hacer algo como una manera de voy a lograr yo hacer algo, no estás en un buen lugar. Es un mal y terrible. A vivir diferente. De hecho, es tan diferente nuestra vida cuando conocemos a Cristo, cuando lo hemos recibido, que Él imparte en nosotros su propia naturaleza santa y no pecadora. Por eso caemos en convicción. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Una nueva. Primera carta de Juan, capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Que nos amemos unos a otros. Y volvemos al tema de blanco y negro. En cuanto a la manifestación de la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, Juan retoma. ¿Es un hijo de Dios o un hijo del diablo? Tienes que probarte en el amor. Tienes que ser probado en el amor. En ella el hombre, por esa razón, al principio, de este mensaje, le cité la profunda. Es una parábola que nos habla a lo más profundo de nuestro ser. Entendamos un poco de ella. En ella, el hombre robado y golpeado era un judío. Sus
situación les demandaba, pero se excusaron para seguir sus caminos inalterados. El sacerdote y el levita debían cuidar a ese hombre que estaba maltrecho, tirado en el camino. Dijeron, no tengo tiempo, tengo que estar en el templo, tengo que predicar la palabra de Dios, tengo que ponerme en la esquina del templo, levantar mis manos y orar para que la gente viva en paz. Porque si lo toco, como está ensangrentado, voy a tocar sangre y no puedo ir al templo. Soy sacerdote. Faltaría la ley de Moisés. Toqué sangre, soy impuro hasta la tarde. Me perdí. Oh, voy a perder mi prestigio. No estuve donde debería estar este día. Esa era mi agenda. ¿Se da cuenta el problema que nos manda Dios como cristianos? Por algo que nos pasó a mi esposa y a mí ayer. Una gran lección del Señor para nosotros. Una gran lección. La mañana de ayer, como muchos de ustedes, fuimos a un seminario de hermenéutica, ¿verdad? De la casa a eso de las 7 de la mañana para llegar a las 7:30 allá a tiempo. Y cuando salimos, enfrente de la calle de nosotros hay una casa donde vive una familia muy joven. Ese papá lloran con una melodía que usted no tiene idea, hermosa. No, en serio, ¿verdad? Decimos cada vez que lo oímos llorar porque se pone el niño en la puerta y ya. Pero es tan melodioso su llanto como usted no tiene idea. Ese niño va a ser cantante. Llorar o hacer el berrinche, siento algo agradable. De en serio que nos sentimos. Y un día se lo dijimos a la familia. Para Navidad tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y decir, adoramos a sus hijos, los amamos, nos encanta. Pero han pasado por problemas, han estado pasando tal vez por dificultades entre ellos. Y ayer en la mañana, a esa hora, cuando estábamos por salir, abrí la puerta del carro para que mi esposa se subiera, vimos a la muchacha que corrió hasta la mitad de la calle para encontrarse con mi esposa. Y la abrazó como se abraza a una madre. Y cuando la abrazaba, ofrecía algo a cambio de ese abrazo. Le puedo dar una botella de vino. Y quería llorar, y lloraba de hecho. Mi esposa la abrazó y más. Mi esposa comprendió que teníamos que irnos. Y nos fuimos. Todo el camino, mientras dijo, quebrantada por lo que hicimos. Todo este seminario fue para nosotros un terrible tormento. No lo disfrutamos. No escuchábamos, no nos podíamos concentrar. Para la hora del almuerzo ya quería regresarse a la casa. Dios nos golpeó, nos azotó como hijos. Que ir. Los hermanos nos están esperando. Ya pagamos $25 por la comida. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que dejamos de hacer cosas. ¿Qué es lo importante?
El samaritano, por otro lado, era enemigo de los judíos. El hombre que estaba tirado ahí era un enemigo, una persona despreciable, y qué bueno que estuviera muerto. Podía decir, ¿a mí qué? Yo soy samaritano, tú eres judío. Pero este hombre fue movido a misericordia. Su caballo y lo llevó hasta un mesón para que tuviera un lugar donde descansar, y pagó todavía para que fuera restablecido, y si quedaba algo todo iba a pagar por ello. Por un enemigo. Ese es el amor. Ah, no. Esa persona de ahí yo no le hablo porque me hizo algo muy malo. No, contra alguien. Déjate de una cosa, no eres hijo de Dios. Eres hijo del diablo todavía. Si estás guardándote algo de alguien te hizo algo terrible. No has practicado el amor. Lo que está diciendo Juan en estos versos que leímos es que una manera práctica de ver si somos hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Qué es lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Sabes que éramos enemigos de Él? Enemigos jurados de Dios, hijos del diablo, y nos perdonó. Nosotros fuéramos libres. Eso es lo que nos lleva a esto. Por eso podemos continuar con el siguiente verso. Y por eso yo le puedo decir a este joven, como le dije en esa ocasión por teléfono, a esa muchacha, habla con ellos y expón lo que tú crees. Expónlos a la verdad. Tú habla la palabra de Dios y vas a ver qué es lo que hace. Si te rechazan, hazte a un lado. Pero tú ya hiciste tu trabajo. Tú ya amaste. Es que son drogadictos. Es que son aquello. Es que aquello. Tenemos que amar y servir igual a todos. Porque Cristo nos vio de la misma manera y nos amó, nos sirvió al entregarse por nosotros. No como Caín, que era del maligno, o sea, hijo del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hacia de la falta de amor en una persona religiosa. Caín, como estudiamos, era un hombre religioso que intentaba adorar a Dios en lo exterior, pero en lo interior solo deseaba proyectarse por encima de Verso 13 nos habla de la consecuencia de practicar el amor. Es una consecuencia natural de practicar el amor. Ama a tus enemigos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo por lavar sus heridas, sí, te van a aborrecer. Pero eso demuestra que hicimos el amor en el sentido de que lo practicamos como Dios lo dijo. La muestra del amor genuino. Pero es la misma conducta que Caín observó en Abel. Abel amó a Dios y le adoró como a Dios le es grato. Por fe, ese despliegue de amor en Abel fue mal interpretado y condenado por Caín, quien decidió matar. Obras que expondrán la maldad de los hombres como fueron expuestos Caín, el sacerdote y el levita de la parábola. La luz expone lo que hay oculto en la oscuridad, y los hombres amaron más la oscuridad
aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano de todo prejuicio de odio contra la humanidad. Las barreras sociales, raciales y nacionales caen, puesto que habita una nueva identidad en el hombre, como dice en Gálatas capítulo 5, versos 6 y 22 y 23. Circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Primera carta de Juan capítulo 3. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una vez más, el que se llama a sí mismo cristiano yo jamás he matado a alguien, dijo alguien por ahí. ¿De veras? ¿Pensaste algo malo contra alguien? ¿Le guardas rencor a alguien? Eres homicida. Reo de homicidio. Somos homicidas en el momento en que aborrecemos y odiamos a alguien porque Dios nos llamó a amar a todos, como Él nos ama a nosotros. Una vez más, llegamos a ese punto. Que es, yo voy a hacer lo que yo quiera para adorar al Dios que yo quiera. Verso 16. En esto hemos conocido que el amor, conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra de Cristo implica seguir los pasos de Cristo, quien puso su propia vida para que nosotros tuviésemos vida. Él nos pide que hagamos exactamente lo mismo. Y mucha gente cuando decimos esto desde el público, sí, dicen, hasta levantan la mano. Claro que sí, cierto. ¿De veras? Lo estamos diciendo como Pedro lo dijo. Cuando Jesús habló a Pedro y Pedro le dijo, no Señor, yo no te voy a negar. Esa misma noche. Más te voy a negar. Abajo. De esa misma manera los cristianos podemos decir, sí, yo daré mi vida por alguien. Pero volvemos y volteamos, pero por ese no. Homicidas somos. Homicidas somos si estamos de esa manera. Pero Cristo nos quiere enseñar algo especial y Juan lo puso de una manera más práctica si quieres. Para que no digas, yo sí pongo las cosas abiertas al aire. Quiere asegurarse de que estemos nosotros seguros de que somos hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Y cómo nos pone? De una manera bien práctica, mis hermanos. Versos 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo, corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La persona tiene hambre. ¿Se da cuenta? No me muevo de donde estoy. Sigue siendo mi comodidad. Sigue siendo mi religión. Sigo siendo Dios. De veras. Prácticamente, ¿qué estamos haciendo para mostrar el amor de Dios a las demás personas? Y continúa de esta manera en el verso 19 al 20. Nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios,
y Él sabe todas las cosas. Nuestra intimidad con Cristo se demuestra a nosotros mismos porque desplegamos su amor por los demás. Por eso, el mismo Espíritu Santo nos hace volver a la convicción de que somos perdonados, puesto que hemos caído en la convicción de pecado. Y esa es una prueba de que sí somos hijos de Dios. Tenemos conciencia del pecado. Seguros de que somos hijos de Dios. Versos 21 al 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿acaso que dijeron, ignoro que cometí un pecado? Bien, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa agradable delante de Él. Su gracia es suficiente. Seguramente en el caminar diario caemos en multitud de pecados que no detectamos por ignorancia o por ser el resultado de nuestra torpeza espiritual. Pero es de la gracia de Dios y no de lo que hacemos. Esa es gracia, la que nos permite vivir dentro de los límites de la ley en obediencia, por lo que podemos pedir con confianza. Generalmente vamos a obrar entonces agradando a Dios. Para terminar estos versos, del 23 al 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Los mandamientos permanecen en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Eres hijo de Dios, el Espíritu está en ti, te ha sellado, está dentro de ti. Por eso lo sabemos. Esta carta, mis hermanos, tiene el objetivo de que tengas seguridad de que eres hijo de Dios. Y si encuentras en el examen que tú te haces en este momento de que no eres un hijo de Dios, puesto que no puedes sentir nada de obrar en favor de nadie o de alguien en específico, bueno, este es el día de tu salvación, como te dije. Este es el día que puedes pedirle a Cristo, perdóname de todo esto. Porque Él te está llamando y tú estás escuchando la voz de Él y puedes contestar, yo quiero tener vida nueva. Esa es la confianza de los hijos de Dios. Podemos y pedirle a Dios que corrija nuestro rumbo y nos salve verdaderamente. Oremos entonces. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la palabra en este día. Palabras fuertes para algunos, pero que palabras de vida que nos hablan y nos refuerzan y nos dan la confianza de quienes somos, hijos de Dios, amados. Señor, si todavía hay entre nosotros definida, o que ha encontrado a través de un examen en esta misma mañana, de que no tiene el amor que prueba que es un hijo de Dios, Señor, yo te pido que esa persona en este momento, Señor, donde esté, si ha vivido atrapado en alguna religión, aunque se llame cristianismo, la que sea, o satanismo, o lo que sea, si quiere negar esa religión, Señor, haz que esta persona se comunique con nosotros por el Facebook, por internet, como sea. Y si esa persona está aquí en este lugar, Señor, yo te pido que esa persona se acerque a mí. Necesita ser salvo, necesita salir de esa tumba, necesita tener vida en este mismo día.
Gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, a los que hemos creído, nuestros prójimos. Gracias te doy por sus vidas y por la convicción que en este día les das de salvación, convicción de ser hechos hijos tuyos, hijos de la luz, blanco. Gracias por tu bendición sobre nosotros en esta semana, Señor. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Y antes de irme, nada más, mujeres que atienden o que piensan atender esta próxima semana al estudio que se apunte de que va a venir, porque queremos estar seguros de que la provisión de alimentos sea suficiente. Dios los bendiga. Bueno, todos vamos a terminar alabando a nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén. No importando la situación de las circunstancias, sino de lo que Él es. Amén. Entonces vamos a terminar. En mi corazón, mis labios siempre te alaban, mi copa rebosa. El gozo que llena mi ser, y grande es el gozo que inunda mi ser, y grande es el gozo que llena mi ser. El gozo de Dios mi fortaleza es, el gozo de Dios mi fortaleza.
Dios Padre Santo, ese gozo que tenemos en nuestro corazón, Señor, es porque tú eres ese gozo, Señor. Tú eres esa paz, mi Dios, que sobrepasa cualquier entendimiento, Señor. Y te damos gracias por tu Señor. Somos hijos tuyos. Gracias te damos, mi Dios, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos.